Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en una galaxia llena de conflictos y desesperación. ¿Podrían las estrategias más oscuras de la humanidad cambiar el rumbo de una guerra interestelar? Entremos en la historia. La Gran Cámara del Consejo Galáctico estaba en llamas con proyecciones holográficas. Los delegados de una docena de sistemas estelares discutían en 100 lenguas. Su voz traducida es una cacofonía que rebotaba en las paredes metálicas. La embajadora Leetra del colectivo Lian giró sus ojos multifacéticos con agitación. Las placas gatunas de su exoesqueleto hicieron clic suavemente. Orden, orden. Su voz se amplificó y se agudizó para lograr el máximo efecto. Atravesó la guarida. Nuestros mundos están en llamas y debemos actuar como corresponde. El delegado o una imponente criatura insectoide con mandíbulas dentadas silbó en un acto de diversión. El pequeño Leon es eso a lo que llamas, a esta exhibición, patética. Tus mundos arden porque eres débil. Una oleada de indignación cruzó la cámara. Los Lians eran una especie pacífica conocida por su arte y filosofía, no por la guerra, pero también eran una de las razas fundadoras del Consejo y sus mundos no estaban acostumbrados a ser reducidos a cenizas. El Caror responderá por esto, Latra. Amenazó con voz temblorosa ligeramente. El embajador insectívoro dejó escapar un ronquido, que sirvió como risa en su especie. Responde aquí en este consejo. Tus ejércitos AR son polvo. Tus flotas están dispersas. No queda nadie a quien responder excepto a nosotros. Era cierto que la velocidad del ataque de los Corm había sido impresionante, tan aterradora como estratégicamente brillante. Se habían negado a jugar según las reglas de enfrentamiento del Consejo, atacando preventivamente el puesto de avanzada LAN antes de que pudiera transmitirse una declaración formal de guerra. Misantra sintió una oleada de desesperación. Habían sido demasiado lentos, demasiado confiados en la paz que su Consejo había trabajado tanto para construir. Ahora estaban pagando el precio. En la vida de Lian aún no hemos sido derrotados, insistió. Los Orianos luchan con la fuerza de 10. Los Valóranos todavía mantienen su sistema natal por ahora. El Quorum se burló, pero su tiempo llegará como el tuyo. Su mirada se fijó en una sección de la cámara que había permanecido notoriamente silenciosa, una alcobe con cortinas separada de las lágrimas levantadas donde el resto de los delegados se reunieron en el interior, envuelta y cuidadosamente cultivada. La sombra era la delegación de la Tierra. Humanos, tal vez sus humanos los salven, se burló el Quorum. Su voz goteaba. Burla. Los humanos eran el enigma del Consejo. Solo se habían comunicado a través de enlaces remotos durante las pocas décadas que habían sido miembros, nunca enviando un representante físico a la Gran Cámara. El Consejo sabía poco de los mamíferos bípedos más allá de su destreza tecnológica, aparentemente, promedio y sus inquietantes tendencias de expansión dentro de su propio sistema solar. Los humanos siempre habían sido un comodín impredecible. Ahora parecía que el Consejo era muy. La supervivencia dependía de su siguiente movimiento. El silencio de la cala AL se alargó, dolorosamente más tiempo, y luego llegó una sola palabra, transmitida a la cámara en voz baja y acentuada, una voz que el Consejo nunca había oído antes. Tal vez una onda de sorpresa resonó a través de la cámara. El embajador Corm hizo una pausa en medio de sus mandíbulas, abriendo y cerrando con un chasquido en la confusión. Los otros delegados miraron fijamente. Una mezcla de horror y anticipación hacia la cortina. La calzada. Al continuó la voz humana lenta y deliberada. El embajador Quorum tiene razón. Su consejo es débil. Sus protocolos, sus tradiciones son reliquias de una era, ahora devorada por la guerra. Satra jadeó. Nunca una delegación había hablado tanto. Los enigmáticos humanos hablaron tan irrespetuosamente en este salón hueco. Pero había un extraño sonido de verdad en ello. Una acción los condenó. Todos los Quorum han jugado con sus propias reglas. El humano dijo reglas escritas, con la sangre de sus mundos. Responder. Para derrotarlos debemos dejar de lado las viejas formas, debemos convertirnos en algo nuevo. Una figura emergió de la oscuridad, de la cala a él entrando en la dura luz. De la cámara era alto para ser humano vestido con un sencillo mono utilitario, pero había flecos de gris en su cabello corto y su rostro estaba
desgastado por la intemperie, marcado con líneas que hablaban de una vida vivida fuera de las comodidades de las naves espaciales y los hábitats con clima controlado. «Mi nombre es General Marcos», anunció su voz resonando en el vasto espacio. «Hablo por la Tierra», fijó al Caror embajador con una mirada escalofriante. «Calma. Te aseguro que el tiempo del Carm ha llegado a su fin». Una ola de murmullos inquietos barrió la cámara. Las palabras de Marcos eran audaces y arrogantes incluso después de victorias consecutivas de los Corm. Había un hambre desesperada por tal desafío. Recorriendo a los delegados reunidos, las mandíbulas del Caror AMB bastardo chasquearon. «Voce, un mamífero pequeño y vacío, enojado», se burló. «Tus naves son primitivas, tus guerreros nunca han probado la batalla en esta escala». Marcos ofreció una sonrisa, triste, primitiva quizás, pero con una brutalidad que no has comenzado a comprender. «Final», se volvió hacia el resto del consejo. «Mi propuesta es simple: conceder a la Tierra autoridad estratégica completa, poner sus fuerzas, sus astilleros y los recursos de sus mundos a nuestra disposición. A cambio, les mostraremos cómo es la verdadera guerra». Los ojos multifacéticos de más adelante se entrecerraron. Esto era una locura, depositar tanta confianza, tanto poder en manos de una raza que apenas entendían, pero no habían fallado ya al confiar en las viejas. «¿Formas no podemos?», farfulló el delegado. «Valoriano, un reptil corpulento envuelto en túnicas arremolinadas. Esto es unas. Rendición es una apuesta», replicó Marcos. «Pero una apuesta con probabilidades mucho mejores que el camino en el que estás ahora. Que hemos estudiado los Corum, sabemos cómo funcionan sus mentes, sus tácticas, sus debilidades. Ahora es una cuestión de si tienes el estómago para lo que tendrás que hacer». Su mirada recorrió al consejo una vez más, así que la pregunta es simple. ¿Quieres vivir o quieres morir aferrándote a tus preciosas tradiciones? El silencio se instaló. En la cámara una manta pesada. Ahogando los murmullos ansiosos, Latra sintió un nudo en el estómago. Ponerse del lado de los humanos era abandonar todo lo que sabía para reescribir las reglas mismas de esta sociedad galáctica, y sin embargo rechazarlas era sellar la perdición de su mundo y de incontables otros. El delegado valoriano siseó en indecisión, sus ojos pequeños moviéndose entre Marcos, el embajador Corum incluso. El Corum pareció momentáneamente sorprendido por la audacia del humano. Finalmente una voz retumbante resonó desde la delegación. «Oriana, un guerrero del tamaño de una pequeña lanzadera envuelta en un brillante escudo de batalla armadura, avanzó. Los clanes orianos se han cansado de la inacción de este consejo», declaró levantando un hacha de energía masiva y pesada. «Seguiremos a este humano. Nacimos para la guerra y tenemos sed de la sangre de aquellos que nos han hecho daño». Un coro inmediato de silbidos y gruñidos se levantó de los delegados orianos circundantes, un eco sediento de sangre a su sentimiento. La flota oriana, aunque golpeada por el asalto de los Corum, todavía era una fuerza a tener en cuenta. Con su apoyo, la marea de opinión comenzó a cambiar. Latra sopesó el riesgo. Su corazón latía contra su tórax segmentado. Los humanos eran una variable desconocida. Una apuesta desesperada, pero eran quizás la única apuesta que quedaba. «Lía se mantiene con la Tierra», declaró su voz elevándose. «Por encima de la guarida luchemos contra el fuego, con fuego». Una ola de jadeos y vítores mezclados siguió la decisión de LRA. El representante Valorano, viendo el impulso, giró. Ofreció a regañadientes su propia vacilación. «Ascenso uno por uno». Los otros delegados expresaron su acuerdo. Su miedo lentamente, ahogado por una necesidad desesperada de acción alimentada por las palabras escalofriantemente confiadas de Marcos. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia el embajador Corm. Él alzó su forma insectoidal, furia retorciendo sus mandíbulas en una exhibición grotesca. «Ustedes tontos», él chilló, saliva volando de su M. «Han firmado sus propias garantías de muerte. El enjambre Corm los devorará en su totalidad». Marcos simplemente asintió con su expresión escalofriantemente en blanco. «Luego el banquete comienza». Él respondió con un solo gesto decisivo, se dio la vuelta y desapareció de nuevo. En la ensenada Ale con cortinas, la cámara estalló en un frenesí de actividad. Los delegados clamaron por información, para instrucciones, para cualquier cosa que pudiera aliviar el miedo corrosivo en sus corazones. Las órdenes resonaron, transmisiones urgentes cortaron. A través del ruido caótico, la vasta maquinaria del Consejo Galáctico estaba cambiando a un modo que había nunca se supo.
Una guerra total e intransigente, y en el centro de todo estaban los humanos. Su dominio repentino era tan discordante como necesario. La pregunta que pesaba en la mente de todos era la misma: si hubieran desatado un salvador o un diablo interno. Ciclos Marcos reveló su estrategia en una presentación que dejó a los delegados del Consejo horrorizados y perversamente fascinados. Los días de batallas escénicas y declaraciones formales habían terminado. No habría cuartel, no se tomarían prisioneros. Se trata de supervivencia. Marcus declaró su imagen proyectada en pantallas gigantescas. Los Quorum no negocian, no tienen piedad, simplemente erradican. Para ellos esto es un exterminio y debemos responder de la manera amable. Susurros de un resonaron en la cámara. Esta no era la guerra que ninguno de ellos había imaginado, pero Marcos era implacable. Apunta a sus planetas de cría, ordenó. Su tono era tan frío como el espacio profundo. Cortó por sus líneas de suministro. Atacaron a sus flotas en medio de la disformidad, dejándolos a la deriva en el vacío. Volvieron su propia tecnología, su propia crueldad contra ellos. Los humanos habían pasado esas horas iniciales analizando cada fragmento de datos disponibles sobre su nuevo enemigo, localizaron centros logísticos clave, diseccionaron las redes de comunicación de Quorum e identificaron las vulnerabilidades biológicas ocultas dentro de sus caricias blindadas. La mente de LRA corrió esto. Es genocidio lo mismo que habían luchado por prevenir. Y sin embargo los Quorum habían forzado su mano. ¿Debería condenar a su propia gente a la extinción? En nombre de la rectitud moral, miró las proyecciones holográficas de las ciudades Lian, en ruinas, los cuerpos carbonizados y rotos de su familia, y sintió el frío acero de la resolución endurecido dentro de ella. Lía hará lo que se debe hacer, dijo su voz, una leve amenaza contra la creciente guarida de la Cámara del Consejo. El plan de Marcos era más que solo una estrategia, era un cambio paradigmático, completo en la forma en que se libraba la guerra galáctica. Mientras que la especie del Consejo había luchado como duelistas civilizados, los humanos estaban a punto de desatar el verdadero salvajismo del combate contra los Quorum. En las semanas que siguieron, los humanos rediseñaron las naves estelares para lograr velocidad y sigilo, sacrificando capas de defensa a favor de una abrumadora potencia de fuego. Los astilleros en todo el territorio del Consejo zumbaban día y noche, reacondicionando naves para este nuevo propósito bajo vigilantes ojos humanos. Los científicos Lian reutilizaron su conocimiento del arte y la filosofía con una eficiencia escalofriante. Desarrollaron armas biológicas diseñadas para infligir muertes agonizantes a los Quorum. Fisiología. Los soldados de choque orianos fueron entrenados en tácticas de golpe y fuga a la velocidad del rayo, emergiendo de las sombras hacia puestos avanzados vulnerables de los Quorum antes de fundirse de nuevo en la oscuridad. El Consejo, endurecido bajo la tutela humana, se convirtió en un arma afilada hasta el filo de una navaja. Mientras tanto, los carros continuaron su avanzando, arrogantemente ignorantes de la tormenta oscura, reuniendo contra ellos su nave de exploración. Las transmisiones revelaron una creciente confusión a medida que las líneas de suministro se cortaban inexplicablemente y bases aparentemente inexpugnables quedaron en silencio durante la noche. Cuando finalmente comenzó el contraataque dirigido por los humanos, no fue con un alarde de bravuconería, sino con una precisión mortal calculada. Los Maradas Core, tomados por sorpresa, fueron destrozados con una facilidad sorprendente. Los mundos de cría acostumbrados a generaciones de paz se redujeron a nubes tóxicas. Las razas del Consejo, envalentonadas por una serie de victorias inesperadas, lucharon con una ferocidad recién descubierta. La marea había cambiado y lo había hecho con una velocidad espantosa. Las noticias del triunfo en el campo de batalla se extendieron como un incendio forestal por los territorios del Consejo. El miedo inicial comenzó a derretirse y fue reemplazado por un destello de esperanza desesperada. Los humanos, estos despiadados estrategas de un planeta insignificante, eran verdaderamente los que debían salvar una sociedad galáctica en ruinas. Sin embargo, junto con cada informe de victoria, llegaban ecos inquietantes de las tácticas empleadas.
La brutalidad desatada igualaba y, a veces, superaba a la de los propios Corum. Algunos delegados susurraban en privado de atrocidades cometidas en nombre de la supervivencia, guerra biológica, quemar la tierra, tácticas, la ejecución sumaria de prisioneros. La Cámara del Consejo quiere un lugar de debate y diplomacia se convirtió en una tensa sala de guerra. Proyecciones huecas de campos de batalla destellaban constantemente y las actualizaciones llegaban en un torrente implacable, puntuado por la voz seca y sin emociones del general Marcos. Los humanos estaban ganando, pero el costo parecía crecer con cada ciclo que pasaba. Latra se encontró atrapada entre el orgullo de la nueva fuerza de su gente y la escalofriante inquietud por el monstruo que habían ayudado a crear. Si hubieran intercambiado sus principios para salvar sus vidas, ¿en qué se convertirían una vez que la amenaza Corum fuera finalmente erradicada? Los Corum, atrapados en el control de los humanos, estrategia implacable, lucharon para contrarrestar estas tácticas desconocidas. Se apresuraron a salvaguardar sus mundos de cría, retiraron sus fuerzas avanzadas para consolidar sus defensas, pero por primera vez en esta devastadora guerra, las una vez invencible, los Corum eran los que reaccionaban siempre un paso detrás de su nuevo némesis. Mientras la guerra cambiaba a favor del Consejo, una nueva dinámica emergió dentro de sus sagrados salones. El control del humano sobre la planificación estratégica era inquebrantable. Maros estaba en el centro de todo esto, una figura enigmática que ni buscaba ni recibía elogios. Simplemente presentaba planes despiadados que parecían asegurar la victoria. Latra se sintió atraída y repelida por el general humano. Había una intensidad decidida en él, una escalofriante claridad de propósito. Tomaba decisiones que habrían arruinado las carreras de cualquier otro líder del Consejo. Sin embargo, los resultados parecían reivindicar su brutalidad en cada paso. Mientras los delegados discutían y debatían, aunque ahora con mucho menos vigor que antes, Maros simplemente actuaba. Era como si reconociera que la supervivencia en esta nueva era dependía menos del consenso y más de la audacia, incluso de acciones monstruosas tomadas. Sin dudarlo, este cambio de poder, aunque no se haya expresado, fue sentido por todos, y el Consejo se había convertido menos en un órgano de gobierno y más en un organismo de gobierno, de un vehículo para la máquina de guerra humana. La Alianza Galáctica, que alguna vez fue un símbolo de paz, se estaba transformando en algo más oscuro, más pragmático. Aún así, las victorias continuaban llegando al Auto Corum, enfrentando una ferocidad inesperada de su presa. Se encontraron atrapados. Sus líneas colapsaron por primera vez en generaciones. El miedo hizo eco en sus comunicaciones, un concepto ajeno a esta raza guerrera. Parecía que los humanos, estos recién llegados a la etapa galáctica, de alguna manera habían captado la esencia de los Corum mejor que las razas que se habían enfrentado a este enemigo durante décadas y que iban a explotar ese conocimiento hasta el borde mismo de la aniquilación. La guerra alcanzó su sangrienta cima final en las lunas de Sahara Prime. El mundo caror las flotas del Consejo ahora. Una máquina bien engrasada de destrucción bajo la dirección de Marcos se cerró como un lazo alrededor del núcleo una vez intocable del Imperio Corum. Los bastiones de las lunas, fuertemente armados en defensa de la prole, las reinas se convirtieron en el escenario de un brutal conflicto. El grupo de abordaje de Orión invadió las defensas, sus guturales gritos de guerra, haciendo eco en los pasillos de las bases lunares. Los científicos de Lianzhou, conocimiento de la biología retorcido en un propósito espantoso, liberó patógenos, a medida que enviaban ondas de muerte agonizante a través de las filas Corum. Desde el puente de su nave de mando, Marcos observó cómo se desarrollaba la batalla. Su rostro era una máscara de fría determinación. El Consejo había pagado caro por este momento. Mundos enteros yacían en ruinas, las flotas se vaporizaron. Ahora era el momento de que el Reckoning transmitiera la señal. Ordenó a su oficial de comunicaciones. Una serie de códigos encriptados salieron disparados del Consejo. La flota atravesó el espacio, escondido en lo profundo del campo de escombros que rodeaba a Sahara Prime. Una red de sondas de salvamento Corum programadas por ingenieros humanos respondieron. Los sistemas de objetivos en toda la red de defensa de Corum se centraron en sus activos más vitales. Las reinas de la prole ocultas bajo la superficie de las lunas.
Marco pronunció una sola palabra. Rayos de fuego de energía concentrada atravesaron el espacio golpeándolas. Lunas, la antigua roca se fracturó, colapsando hacia adentro en lo profundo de las cámaras de nacimiento. Las preciosas reinas Corum, el corazón mismo de la supervivencia de su especie, fueron incineradas y destellos cegadores de luz no fue simplemente una victoria, fue aniquilación y con ella la guerra. Terminó como consecuencia un silencio tenso. Se instaló en la Cámara del Consejo. Los delegados victoriosos se arremolinaron voces, silenciadas en una mezcla de asombro y temor tácito. Los Corum, una vez, una fuerza imparable, ahora eran un remanente destrozado. Allí, las fuerzas sobrevivientes se dispersaron y destrozaron. Latra se encontró buscando a Marcos entre la multitud, pero el enigmático general no estaba a la vista por ningún lado. El elco de la delegación humana permaneció envuelta en la oscuridad. El hombre que había orquestado esta terrible victoria simplemente había desaparecido. Su propia especie, como muchas de las razas del Consejo, celebraron su supervivencia, pero estaban profundamente conmocionadas. Podía sentirlo en sus tonos apagados y sus miradas atormentadas, como si lloraran no solo por sus caídos, sino por algo más perdido en el camino, algo vital para el alma de su alianza una vez pacífica, mientras el clamor de la celebración se volvía una nota disonante que sonó como satra. Una sola voz retumbante surgió de la delegación de Orión, una voz: reconoces al líder del clan que se había unido primero a la despiadada estrategia de Marcos. El consejo es débil, rugió blandiendo su hacha de energía ensangrentada. Los humanos nos han mostrado verdadera fuerza, verdadero poder, una ola, de acuerdo. Ondeó a través de las filas orianas mezclada con inquietud de otras delegaciones. Fue un eco escalofriante de las palabras del embajador de Caror, pronunciadas no hace mucho tiempo en este mismo cámara, y el Orión. El poder continuo debería ser su propia recompensa. Fijó su mirada en la cortina alcove. Los humanos nos han salvado, ahora es el momento de que nos guíen un gas colectivo. Llenó el aire. Las palabras de Orión eran como una tea lanzada entre la leña para los ciclos y el miedo tácito. Se había acechado bajo la superficie. ¿Qué pasaría cuando esta guerra peleada bajo la bandera de la supervivencia finalmente terminara? ¿Quién realmente tendría el poder? Otros. Los oranos tomaron las voces del grito de guerra resonando con una sed de dominio que había estado latente durante demasiado tiempo. Los valorianos entrecerraron los ojos con sospecha y comenzaron a murmurar entre ellos, incluso entre los lians. Latra vio un destello de ambición y algo atenuado por un horror mucho más profundo. Sí, solo hubieran cambiado una amenaza monstruosa por otra. De repente, las cortinas de la cala Ale se hicieron a un lado. Marco estaba enmarcado en la abertura, pero no eran los mismos hombres que habían estado allí hace semanas. El rostro curtido ahora estaba grabado con un profundo agotamiento y había algo embrujado en esos ojos fríos. No, dijo. Su voz, normalmente tan fuerte, resonó débilmente a través de la inmensidad de la cámara. Los humanos no te guiarán. Una oleada de decepción recorrió a la delegación oriana, rápidamente reemplazada por ira latente. Cobarde. El líder del clan escupió. Has probado el poder. No lo negarás. Levantó su arma amenazadoramente. Marcos encontró su mirada. La tristeza ahora se mezclaba con el cansancio en sus ojos. Hemos probado la sangre, el poder de Orión, construido sobre los huesos de miles de millones. No es poder en absoluto, es una maldición. Hizo una pausa en su voz, apenas un susurro. Y nosotros llevamos esa maldición por todos ustedes. Ahora con eso le dio la espalda a la cámara, desapareciendo una vez más en las sombras de la ensenada. A él, los humanos habían abandonado el escenario, pero la obra estaba lejos de ser completa. Sobre el Consejo Galáctico, irrevocablemente transformado ahora para la tarea monumental de reconstruir no solo sus mundos, sino su propia brújula moral. En los años que siguieron al Consejo Galáctico, se embarcó en un camino de reconstrucción incómoda. El carro destrozado imponía poca amenaza a su otrora poderoso imperio, ahora reducido a restos en disputa, luchando por la supervivencia, pero debajo de la capa de victoria una profunda grieta atravesaba la alianza. Los oranos, envalentonados por su destreza militar, desafiaron abiertamente la estructura tradicional del Consejo, empujaron para la expansión, para la subyugación de razas menores, para una nueva era de dominio.
galáctico con ellos mismos en su vanguardia, los valóranos marcados por la guerra. Predicaban la cautela y un regreso a las viejas tradiciones, pero sus voces parecían débiles. Cada ciclo que pasaba ahora una voz prominente en el Consejo Reformado se encontraba atrapada en el fuego cruzado que había visto primero y fría eficiencia de la estrategia humana, el seductor encanto del poder puro e inquebrantable, pero también llevaba el escalofriante recuerdo de las lunas finales, de Ciara Prime incinerada extinguiendo. El corazón de una especie debía haber otra forma, pensó. Que se alcanzara un equilibrio. Entonces llegó la noticia que los sorprendió a todos. Una nave humana había llegado al borde del territorio del Consejo, pero esta vez no. Llevaba un plan general o estratégico. Llevaba refugiados que sobrevivían de la tumultuosa expansión de la Tierra por todo su sistema solar. Llevaban historias del costo social de la conquista implacable, los marginados, los explotados, los ciclos de violencia que surgieron de la búsqueda del dominio absoluto. Estos humanos no hablaban con el frío desapego de Marcos, sino con el dolor apasionado de quienes habían visto su propio mundo llevado al borde por el hambre de poder. Su llegada encendió un feroz debate dentro del Consejo. ¿Podrían estos refugiados, voces desde el corazón de una especie que los había salvado, también tener la clave para prevenir su propia autodestrucción? Latra y un creciente número de quienes compartían sus miedos lo creen. Otros lo vieron como una estratagema, un signo de debilidad por parte de los humanos. El Consejo Galáctico, una vez un faro de paz, se había convertido en un campo de batalla de ideologías, un sombrío reflejo de la guerra que habían ganado por tan escaso margen. El futuro pendía en el B, tan incierto ahora como lo había sido durante los días más oscuros del ataque Corum, pero esta vez el enemigo al que se enfrentaban no acechaba en algún sistema estelar distante, sino que acechaba dentro de ellos mismos. Mientras la tensión hervía a fuego lento dentro del Consejo, un destello de esperanza surgió de un lugar inesperado. Las sombras que persistían tras la derrota Corum, desde los márgenes del espacio conocido, llegaron susurros de enclaves ocultos, sobrevivientes del genocidio que se negaron a ser meros restos de un imperio moribundo. A diferencia de sus ancestros conquistadores, estos Karor llevaban una humildad recién descubierta. Devastaron sus números, se agotaron, probaron la amargura de la casi extinción y rechazaron el camino de la brutalidad que los condujo allí. No buscaban dominio, sino coexistencia. Al principio, la oferta fue recibida con incredulidad, incluso con hostilidad abierta. Los Orión anhelaban su sangre, un acto final de venganza para completar la guerra. El general Marcos había acabado con otros como los valóranos. Instó a la cautela, su confianza en cualquier especie. Destrozados por el devastador conflicto, como Besatra vio una oportunidad, un eco sombrío de su propio viaje, desde el pacifismo ciego hasta las tácticas de baño de sangre de los humanos. El cambio se puede forjar en los fuegos de la derrota. Ella imploró al Consejo: nos convertimos en lo que teníamos que ser para sobrevivir. Tal vez ellos puedan hacer lo mismo. Contra todo pronóstico se envió una delegación, Liam Valorian y sorprendentemente humana, extraída de los refugiados que encendieron tal debate. Lo que encontraron entre las ruinas de mundos destrozados no fue un ejército escondido, sino un pueblo destrozado que luchaba por reimaginar su identidad. Las negociaciones fueron tensas y atormentadas por el fantasma de una guerra todavía viva en la memoria colectiva, pero hubo un cambio, un reconocimiento en los ojos de los pocos supervivientes ancianos. Corum reflejaba la confusión. El resto del Consejo ahora luchaba con la elección entre la venganza y un futuro construido sobre terrenos inciertos. El punto de inflexión no llegó a través de grandes discursos o súplicas apasionadas, sino a través de la tranquila resolución de un joven Karor por una mujer que había perdido a su madre de cría en las lunas de Ciara. Prime no criaré a mi descendencia para odiarla, declaró con voz temblorosa. Pero claro, el ciclo debe terminar. La delegación Corum ofreció una concesión histórica. Desmantelarían sus flotas de guerra restantes, abrirían sus territorios a la estricta supervisión del Consejo y dedicarían los recursos a reconstruir mundos devastados. Fue un gesto construido sobre la desesperación y la fe, una apuesta a que el Consejo, habiendo probado la oscuridad dentro de sí mismo, no simplemente tomaría venganza de otra forma. La Cámara
del Consejo estaba en agitación para Orión fue un acto de debilidad, una traición a aquellos que habían muerto a manos de Corum otros. Lo vieron como una creencia de corazón completo los Corm. Solo estaban fingiendo arrepentimiento esperando. Atacar de nuevo desde una posición de vulnerabilidad fingida fue un humano. De la delegación de refugiados, el que rompió el punto muerto una mujer mayor su rostro, grabado con toda una vida de vida empinada. Adelante. Sabemos lo que significa el hambre desenfrenada. De poder, dijo su voz orar. A nosotros mismos y a otros hemos pagado el precio por ello. Miró a su alrededor cámara. Su mirada se posó en los Orión, con sus posturas desafiantes y luego en los vacilantes valóranos. ¿Van a convertirse en los monstruos con los que lucharon?, preguntó. ¿O van a construir algo? Mejor el silencio que cayó fue ensordecedor. Finalmente Latra Rose se unió a la mujer humana. Todos estamos marcados por la guerra, dijo, sus ojos multifacéticos, reflejando los rostros cansados a su alrededor. Pero las cicatrices pueden desaparecer. Debemos elegir si dejar que endurezcan nuestros corazones o dejar que nos recuerden el camino que no debemos volver a caminar uno por uno. Otros delegados se unieron a ellos sus voces, formando un coro tentativo de acuerdo. Los Orión, superados en número y a regañadientes, maniobrados, se vieron obligados a ceder y así, el Consejo Galáctico, forjado en paz y templado en los fuegos de la guerra, dio sus primeros pasos inciertos hacia un futuro, donde la reconciliación podría eclipsar la venganza como el acto máximo de fuerza. Fue una victoria mucho más tenue y mucho más preciosa que cualquier Marcos podría haber orquestado en el campo de batalla. Los años se convirtieron en décadas y el Consejo Galáctico reformado se convirtió en un testimonio del poder perdurable de las frágiles alianzas. Los humanos, fieles a sus palabras pronunciadas tras la guerra, se desvanecieron del escenario galáctico. Sus naves rara vez se aventuraron más allá de su sistema solar. Su enfoque se centró en sanar sus propias divisiones internas. La Tierra se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender el delicado equilibrio entre la fuerza y el autocontrol. Los Corum, bajo ojos vigilantes, reconstruyeron lentamente sus nuevas generaciones criadas en historias de devastación en lugar de conquista. Eligieron un camino diferente. Se hicieron famosos por sus habilidades en bioingeniería, su conocimiento de destrucción reutilizado para sanar mundos y hombres devastados. Las cicatrices de la guerra. Los Orión aceptaron a regañadientes el nuevo orden, mantuvieron su espíritu guerrero, pero lo canalizaron hacia la protección de las fronteras del Consejo, su fuerza sirviendo como escudo en lugar de lanzaladra. Ahora una anciana estadista dedicó su vida a garantizar que el Consejo Galáctico nunca se alejara demasiado de las lecciones aprendidas en la guerra de aniquilación. El espectro de Marcos y sus despiadadas estrategias nunca fueron olvidadas. Las grabaciones de Hollow de sus declaraciones permanecieron encerradas en los archivos más profundos del Consejo, una historia de advertencia perpetua. Siempre habría quienes susurraban sobre la necesidad de sus tácticas, quienes veían el poder sin control como el camino más corto hacia la seguridad, pero había más que hablaban de los sobrevivientes de la Tierra de la Silenciosa, resueltos del reformado Corum y de los Latra, cuyos ojos multifacéticos habían visto tanto el abismo de la guerra como la tenue esperanza de algo mejor. Y así el Consejo soportó un mosaico de alianzas fracturadas, constantemente puestas a prueba y terminadas, porque en una vasta galaxia llena de los ecos del conflicto, la verdadera paz era un ideal inalcanzable. Lo mejor que podían esperar era el coraje de navegar entre la guerra y la ruina para luchar por siempre, por el día en que las palabras, cuando los humanos se unieron a la guerra que terminó en horas, se convirtieron en el capítulo oscuro de la historia y nada más